Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que nos vean, transmitiendo desde México para el mundo. Estamos probando una modalidad de transmisión remota y les mando un gran saludo a todos y a todas. Shalom desde Acapulco, México. El tema de hoy es muy interesante. Se trata de cómo la mente del ser humano funciona en una modalidad programada de lo que ya sabemos, y sobre eso vamos tomando decisiones más o menos en automático. Pero antes les voy a contar una historia. La siguiente, por favor. Está una hormiga que se sube por un pasto, empieza a escalar un pasto, y llega hasta arriba del pasto y se está balanceando hasta arriba del pasto. Entonces los científicos ven a la hormiga, que todas las demás hormigas van en una fila hacia su hormiguero, y esta hormiga se sale totalmente de la comunidad de sus hormigas y se sube un pasto hasta arriba y se empieza a balancear hasta arriba del pasto. Entonces se cuestionan, ¿qué hace una hormiga hasta arriba del pasto balanceándose? Entonces empiezan a investigar y descubren que hay un parásito que entra en la cabeza de la hormiga y la controla completamente y la usa como si fuera su vehículo, ¿no? Como un todoterreno. Y la lleva hasta que se suba hasta arriba del pasto. ¿Para qué se sube hasta arriba del pasto? Para que un borrego o una vaca se la coma con todo el pasto y el parásito que tiene la hormiga se reproduzca en el estómago de la vaca, y entonces cuando la vaca hace sus necesidades, infecta a todas las hormigas o muchas hormigas de ese parásito que controla su mente. Interesante tema, ¿no? Por otro lado, tenemos la que sigue, por favor. Estos amigos que se llaman virus, que es más o menos un programa similar, que tiene un protocolo de información que va en etapas y que entra al infectado del virus para que los virus se reproduzcan en miles y millones. Y tiene un programa que va directamente a distintos organismos del cuerpo y hace que la persona, en el caso de que fuera una persona, actúe de alguna manera que hace que el virus se contagie. Como la tos, el estornudo, etc. El HIV, el SIDA, rompe las defensas inmunológicas del cuerpo, y entonces el enfermo se puede morir de una gripe o cualquier cosa. Y tienen este programa. Entonces es un código que está dentro de los virus. Ahí tenemos otro, que es una cadena de información que está dentro de un virus. Y cuando el virus entra, esa cadena de información empieza a funcionar, se abre, se despierta, se destapa. ¿Qué diferencia hay entre un virus biológico y un virus no carbónico? Le llaman a un virus de computadora, que es un programa hecho de información que entra a la computadora y también tiene un protocolo para llegar a robar información, para destruir el disco duro, depende de que esté programado. Entonces, los virus tienen vida,
Se dice que un virus puede pasar milenios prácticamente en estado de hibernación, como si estuviera muerto. Y no necesita nada, puede pasar miles de años que un virus está ahí. Y en cuanto entra en contacto con el medio correcto, revive. Similar a el virus de computadora. Entonces, ¿el virus de computadora tiene vida o no tiene vida? ¿No? Es interesante pregunta. En el mundo de los humanos hay otros virus, otras cadenas de información que entran en el sistema de creencias del ser humano y hace que todas las personas empiecen a pensar algo que está dentro de su cabeza, y cada vez que lo oyen o cada vez que vuelven a leer un libro, cada vez que vuelven a conectar con esa información, se vuelve a hacer una copia del virus en su cabeza. Ahí tenemos una foto de la Meca, en donde hay miles y miles de peregrinos que dan su vida en ese sentido porque creen en una realidad que es una manera de programación. Tenemos aquí otra foto de los hindús cuando van al río Ganges a hacer su baño ritual, que es parte de sus creencias. Y me parece que la congregación más tumultuosa de gente en la historia de la humanidad es cuando van estos hindús al río Ganges a hacer su baño ritual, ¿no? Entonces todos ellos están con el mismo pensamiento en ese sentido, y esa es su realidad, ¿no? Es un pensamiento, un protocolo de pensar de una manera. ¿Qué otros pensamientos existen en formas de programación mental humana? Bueno, en Europa se está desarrollando un sistema biométrico para que todas las personas que quieran hacer un pago en algún lugar llegan y ponen su cara, y entonces el sistema les dice, bueno, pues tienes tanto saldo, puedes comprar o no puedes comprar, y es algo que se está desarrollando a nivel mundial. Antes decían que iban a poner un chip, ¿no? Aquí en la mano. Pero ahora con la tecnología nueva que hay, lo biométrico es algo que escanea a la población, y el sistema de inteligencia artificial sabe exactamente qué haces, qué no haces, qué compraste, a dónde fuiste, etcétera. Son temas que se están abriendo ahora. Otros temas son los temas de empresas. Yo me acuerdo que había una empresa, no sé si existe ahora todavía, Amway. Amway era una empresa que hacían sus reuniones y era como una iglesia, ¿no? Todo el mundo decía, sí, Amway, sí, Amway. Y era esa fuerza entre todos en la programación de vender sus productos, que es parecido, ¿no? Parecido, interesante.
Y bueno, obviamente las religiones tienen eso, que se van actualizando hacia un sistema de creencia más radicalizado. Interesante tema, ¿no? Ahora tenemos algo que se llama el filtro. El filtro es algo muy interesante que explican los jasídicos. Aquí puse un ejemplo de filtro. Ellos dicen que cuando venga la era mesiánica, todos los días van a ser como la energía de Shabbat. Pero, ¿qué pasa cuando acaba Shabbat? Cuando acaba Shabbat, se hace una bendición. Baruch Hamabdil Ben Kodesh Lehol. Baruch es bendito, es la energía de continuidad de la energía. Es la energía que continúa. Y Hamabdil es la separación entre lo elevado y lo mundano, ¿no? Se dice esa bendición. Entonces explican cómo puedes juntar dos palabras, que una es continuidad y la otra es separación. Entonces la explicación que dan es que se genera un filtro, y en ese filtro se deja pasar una parte de la energía que conectamos en Shabbat, de energía ilimitada, vamos a decir, hacia la semana, y una parte no. Así como tenemos los filtros, ¿no? También hay filtros que se dan de acuerdo al signo del zodiaco de cada uno, y cada uno tiene un filtro en donde puede recibir parte del creador, de la luz del creador. Hacia uno, por ejemplo, los signos de agua son emocionales. Los signos de agua son emocionales. Los signos de tierra son más apegados a la materia. Los signos de aire son comunicativos. Y los signos de fuego son... Un segundo. Los signos de fuego son con mucha fuerza y con mucha autoestima y con mucha fuerza personal. Pero todos y cada uno de ellos tienen un hueco hacia la energía negativa, y es exactamente de donde les cuesta más trabajo superar su experiencia, o es parte del esfuerzo que tienen que hacer para superar su experiencia. Los signos de aire, que son intelectuales y comunicativos, bueno, pues pueden caer en hablar mal, por ejemplo. Los signos de agua pueden deprimirse y odiar y todo eso. Los signos de tierra se pueden volver adictos al trabajo y descuidar sus relaciones, etcétera, ¿no? También en esos filtros existe en el tiempo del mundo, que no es completado en este tiempo, esa versión de la negatividad que participa dentro del filtro de cada uno para
para que hagan el esfuerzo de superarse a sí mismos. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí tenemos otro filtro que ahora está de moda en las redes sociales. Y no vayan a caer en la trampa de ver la foto de una persona que dicen, wow, qué bien se ve, y que ya la mera hora no tiene nada que ver con cómo se ve en la realidad, ¿verdad? Bueno, también, ¿no? En el mundo de la ilusión que vivimos hoy en día. Entonces, ¿qué hace que una cadena de información entre en una persona y la radicalice? Bueno, pues entonces aquí viene la diferencia entre que uno aprende algo que es un adoctrinamiento o algo que tiene un punto de vista. Entonces se dice que cuando alguien aprende algo en donde no tiene un punto de vista, a donde no puede preguntar, a donde tiene que creer las cosas como son y no puede comparar con otras cosas, se vuelve un adoctrinamiento. También cuando alguien odia a los que no son como uno. Hay una separación entre nosotros y ellos. Y en una educación razonable es como en las universidades donde se analizan los casos de negocios, los casos de política, o cualquier caso en donde se compara y se analiza el éxito o el fracaso de un caso, de un sistema contra una idea fija, y se mejora y se transforma. El problema es cuando no hay, tienes que creer las cosas como son. ¿Y cómo una persona cree las cosas como son cuando nace? Cuando un bebé nace, vamos a decir un caso en Latinoamérica, ve de bebé un padre violento que maltrata a la mamá, y el bebé no tiene la capacidad de entrar en ese cuestionamiento, de analizar y de digerir lo que está viendo. Esa información se queda en su subconsciente, y después, con los años, esa persona que tiene ese programa mental en su subconsciente va a actuar de esa manera, de la misma manera que vio en su casa cuando era pequeño. Aquí tenemos otro filtro, ¿no? De lo que hay ahora con la inteligencia artificial. Y toda esta introducción que estoy dando, antes de llegar a lo que sigue, quería mencionar que en el mundo, las religiones que hay hoy en día, cristianismo 33% de la población, Islam 18%, hinduismo 16%, sin religión 16%, budismo 6%, chino tradicional 4%, indígenas 4% y otros 3%. Creo que
Los judíos somos 0.02% de la población mundial. Una cantidad pequeña. Entonces, la que sigue, por favor. Llegamos a la historia de la porción de esta semana, en donde Abraham y Lot regresan de su viaje. Lot se va a vivir a Sodoma. Y Sodoma era un lugar que tenía unas características especiales. Los visitantes de Sodoma eran mal vistos, eran maltratados, no tenían derecho y podían tener pena de muerte en ciertas circunstancias. Pero una de las historias que cuentan los jasídicos es que Eliezer era el ayudante de Abraham. Fue a visitar a Lot para salvarlo. Hashem le dijo a Abraham que para que salve a Lot tiene que ir de Sodoma. Que hasta el día de hoy hay verbos que se usan sodomita, ¿no? La manera de escribir. Entonces Eliezer lo ataca a una persona y le saca sangre. Entonces, para ellos sacar sangre era una cosa positiva y lo llevan a un juzgado. Y entonces era al revés. Eliezer tiene que pagarle al que lo dañó por haberle hecho ese daño. Tiene que pagar su indemnización, multa, lo que quieran llamar. Entonces, ¿qué hace Eliezer? Agarra y golpea al juez hasta sacarle sangre y le dice la indemnización que me tienes que pagar a mí, págasela al que yo le debo y quedamos a mano. ¿No? Interesante. Entonces, este lugar negativo que iba en contra de las reglas del universo. ¿Cuál es la historia? El creador manda tres ángeles a Abraham con tres diferentes mensajes. Uno para sanarlo de su recién hecha circuncisión hace 3 días, el tercer día dicen que es más doloroso. La verdad no me acuerdo, tenía 8 días de nacido. El otro para decirle que va a tener un hijo. Y el tercero para decirle que va a destruir la ciudad donde está Lot, ¿no? Sodoma y Gomorra, eran dos ciudades juntas. Son tres ángeles que corresponden a los tres puntos del balance que en la Cábala es algo muy famoso, los tres puntos de energía, a diferencia de la dualidad como otras personas piensan. En la Cábala es el sistema de tres columnas donde hay un balance entre la derecha, la izquierda y la central. Tenemos tres ángeles, Mijael derecha, Gabriel izquierda y Rafael central, en este caso. Entonces, Lot escapa de las ciudades estas. Y la historia cuenta que le pidieron que no volteen a ver la destrucción y la esposa de Lot no pudo aguantar la curiosidad y volteó y se convirtió en una estatua de sal. Esa es la historia que cuenta la Biblia. Es muy interesante que yo la sigue por favor. Es muy interesante
Hoy en día los arqueólogos en Israel encontraron donde aquí está. Encontraron donde era esta ciudad una piedra que se derrite a una temperatura que tiene que tener una temperatura como si fuera equivalente a una bomba atómica. Entonces, no sé qué decirles, pero ahí están los arqueólogos israelíes que comprobaron que cuando se destruyó Sodoma y Gomorra, llegaron a esos niveles de destrucción. Entonces, ¿cómo llegó Sodoma y Gomorra a tal nivel de creencias negativas en el mundo? Ahí está un ejemplo que nos pone la Biblia de algo que nos está contando que pasó hace miles de años, pero que la Biblia está diseñada para que nosotros aprendamos en este tiempo una lección para nuestras vidas. La radicalización de dejar que entre ideas en la mente. ¿Cómo entran las ideas en la mente hoy en día al individuo? Hay gente que tiene protección contra ciertos virus, pero cuando llegaron los españoles a México o a Latinoamérica, ellos habían vivido la viruela y ya tenían defensas contra esa enfermedad. Y cuando llegaron aquí, el gran asesino de la población, dicen que en los lugares entre 50 y 90% de la población murió por la viruela que tenían los españoles. Entonces se expusieron a algo de lo cual no tenían antídoto, no tenían protección contra eso. Hoy en día nosotros entramos a social media y estamos expuestos a todo tipo de información, a todo tipo de programas mentales hacia entrar a nuevas creencias, en nuevas formas de ver la vida, en algunos casos tenemos la fuerza o la inteligencia o la manera de ver las cosas, decir, esto sí, esto no, y otros no. Entonces los más débiles quedan reprogramados por sistemas de programación mental por estar expuestos a diferentes cosas. A mí que yo hago astrología cabalística y que es muy afinada al conocimiento de la Cábala, me han preguntado una serie de cosas, de miles de cosas, de muchas cosas que son prohibidas por la Cábala, por la Torá, y que mucha gente me las cuestiona como si, oiga, maestro, ¿esto se puede? Se puede las cartas, se puede el tarot, se puede el péndulo, se puede la... Me estaban comentando acerca de la magia planetaria. Y una serie de cosas que la gente ahora, con toda esta información que está en internet, bueno, pues está expuesta a todo esto. Y nosotros nos apegamos a las reglas del universo, que son las reglas metafísicas que aprendimos de Hashem. Y ahí está el ejemplo. El ejemplo es Sodoma. Sodoma acabó destruyéndose. Yo espero que el mundo no venga a una destrucción en donde hay mucha falta
de reglas coherentes hacia la vida, hacia la idea de la creación, hacia las reglas, hacia el desarrollo, a la evolución del prójimo, en contra de convencer a los demás de que trabajen para uno y uno sea el mandamás como esos líderes malos, ¿no? En la historia. Y eso siempre nos va a llevar a la destrucción. Tenemos que pensar y ser libres de pensamiento, analizar y comparar y ver en otras épocas de la historia qué ha pasado con esos programas, ¿no? Con esas secuencias de protocolo para esclavizar al humano, en donde el que piensa que tiene la verdad absoluta puede matar al otro, puede gobernar a los demás, puede hacer y deshacer a su antojo cuando no es el propósito. Entonces, algunas cosas por las que las gentes matan o han matado en la historia a los otros, por la libertad, por la igualdad, por la religión, por el partido, los partidos socialistas, como sucedió en Rusia y en China. Aunque aquí no hablamos de política ni nos metemos, no son hechos de la historia, ¿no? Entonces un germen, cuando entra al cuerpo humano, a veces no lo puedes aniquilar. ¿Qué puedes hacer para luchar contra un germen que contiene un programa que te controla? Bueno, es interesante. En la ciencia y en las enfermedades, los doctores encuentran antídotos contra las cepas más virulentas y las atacan. Bueno, eso si lo llevamos a las creencias en el mundo, interesante, ¿no? Todo lo que pasa hoy en el mundo. Vamos a ver, tenemos un año espectacular que viene. Voy a hacer una clase de energía zoológica del 2026, un poco más adelante. Vienen tiempos de batalla, de guerra, de choques, ¿no? Hay mucha energía, fuego, aire, Aries. Y bueno, interesantes temas para que se den cuenta. Se den cuenta de qué es un programa verdadero, qué es un lavado de cerebro, qué es una enfermedad, qué es verdadero, qué es auténtico. ¿Sí? Y bueno, pues ese es el tema interesante de hoy. La Torá nos enseña lo que pasó con Sdom y Amorá. Les recuerdo a todos, les mando un saludo. Yo hago consulta de carta astrológica cabalística para el autoconocimiento profundo de la persona, saber cuál es su propósito al que accedió cuando vino a este mundo y cuál es su desarrollo y de dónde vino en otros tiempos. Para los que ya le hicieron, también tenemos el retorno solar para cada año, cartas para niños y cartas para parejas. Escríbanme a mi WhatsApp si tienen alguna pregunta o algún comentario, con mucho gusto. Y los invitamos a todos a participar, a que donen
en este canal que es gratuito y que los que trabajamos aquí lo hacemos sin cobrar nada, con un gran gusto para compartir esta gran energía que aprendimos de nuestro maestro, el Rab, un mecubal, un cabalista verdadero. Entonces, abajo de este video hay una flechita, le pican y se abre abajo del video, y ahí viene las cuentas, si quieren donarnos, si quieren participar con nosotros, trae bendiciones y protección. Hacerlo. BBVA para México y PayPal Internacional. Y les mando un gran saludo. Ahí está, yo me lo acabo de poner en la pantalla. Bancomer, BBVA Bancomer para México, ahí están las cuentas de la clave. Y tenemos kabbalah.1 @gmail.com en PayPal. Y bueno, es todo. Paso a despedirme. Les mando desde México, creo que tengo una más. Ahí está. Les mando desde México un gran corazón para todos y para todas. Muchas gracias.